1. Aire de Santa Fe, con su señal distintiva LRI 841, con estudios centrales en 25 de mayo 3255, Santa Fe. Lo habíamos adelantado, lo habíamos anunciado, tiene que ver con una propuesta de Aire de Santa Fe de tomar realmente temas sociales que nos parecen que merecen tiempo, debate, charla, introspección, preguntas, intercambiar ideas, escuchar distintas voces. Venimos escribiendo a través de airedigital.com, venimos también a través de las redes sociales planteando justamente este tema también de una manera muy fuerte. Y estoy hablando del 25N, del Día de la No Violencia contra la Mujer, de la lucha para eliminar y erradicar la violencia contra la mujer. Vamos a tener un panel que realmente está muy bueno, lo ampliamos porque siempre aquí en Pasan Cosas somos tres, está Nachi Hernández, está Juan Chimolina, estoy en conducción en este tiempo y mi nombre es Valeria Maya, pero vamos a avanzar con otras voces y les vamos a dar la bienvenida a todas esas mujeres que han dispuesto este tiempo para poder charlar sobre esta circunstancia que es tan sensible para todos. Pero antes de contarles quiénes son las voces que están acá en Aire de Santa Fe, quiero que hablemos y pongamos un poco en contexto de qué se trata esto de la no violencia contra la mujer. Vamos a compartir algunas placas que tenemos acá preparadas. En 2023, para poner en números, simplemente hablar de números, alrededor de 51.100 mujeres y niñas en todo el mundo murieron en manos de sus parejas u otros miembros de sus familias. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? Y me parece que acá está uno de los ejes claves, ¿no? Entendernos y tener una lectura un poco más profunda y preguntarnos a nosotros en qué lugar nos encontramos. La violencia contra las mujeres puede ser física, sexual o psicológica. Según la Declaración de la ONU de 1993, la violencia contra la mujer abarca actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer incluye, y esto para poner un poco más en contexto todavía de qué se trata, violencia por parte de su pareja, maltrato físico, psicológico, violación o femicidio, violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso y callejero y acoso cibernético. ¿Cuántas formas, ¿no?, de ejercer la violencia? Trata, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital. Por supuesto, en algunos lugares del planeta todavía esto sigue pasando, aunque parezca increíble. Y el matrimonio infantil, otra cuestión que incluso hasta hace algunos días veíamos a países como Colombia celebrar leyes para tratar de erradicar estas prácticas. Y la verdad es que es importante primero tener un diagnóstico y tener ¿qué entendemos por violencia contra la mujer? Y después sí, poder seguir hablando un poco más respecto del tema. Le doy la bienvenida a nuestras compañeras de Aire Digital y también de Aire de Santa Fe en su multiplataforma, Andrea Viñuela, que es periodista de Aire, y Julieta Álvarez Arcaya. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes para las dos. Está también con nosotros Solange Echeverría, es integrante de la Casa de las Mujeres Libres, integrante de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Está también María del Carmen Mangold, ella es médica sexóloga feminista, militante de los derechos colectivos LGBTQ y más, Laura Gerard y Vivian Galeano, a quien les agradecemos este ratito porque también es muy importante su rol, es fundamental, porque son abogadas del Centro de Asistencia Judicial. Es decir, el sistema de justicia tiene personas que están dispuestas para dar el seguimiento a las víctimas, para darle asistencia y no solamente, imagino que en términos de derecho, después me lo van a contar ustedes,
pero la verdad es que tienen un rol fundamental respecto de estos temas. Bueno, bienvenidas a todas, gracias por disponer de este rato. Quiero empezar con Andrea Viñuela, que es nuestra compañera, que también sigue todos los casos judiciales, para hablar justamente de números. André, ¿realmente los números son contundentes para hablar de diagnóstico? Sí, vale, vos hacías ante todo, buenas tardes para todos y a quienes se han tomado el tiempo de compartir este ratito aquí en aire. Hacías una especie de introducción repasando y dando detalle de lo que es la violencia contra las mujeres. Y yo traigo un informe que ha realizado Mumalá, que son mujeres de la Matria Latinoamericana, lo ha realizado el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos. Son números que exponen los registros de lo que vos hacías la introducción. Estos son números entre el 1 de enero y el 30 de octubre del 2024, o sea, 11 meses, y en Argentina, 195 femicidios registrados en todo el país en estos meses del 2024, que da un promedio de 1 cada 37 horas. De estos 195 femicidios registrados, 142 fueron femicidios directos. Después hay algunos otros tipos, digamos, de crímenes contra las mujeres. Y destaqué entre estos números, por ejemplo, 6 femicidios vinculados de niñas o mujeres y 14 de niños o varones. Es decir, el femicidio vinculado sabemos que es cuando se ataca a una persona para ocasionarle daño, en realidad, a la mujer víctima o sujeto de la violencia de género. 195 femicidios registrados, 497 intentos de femicidio, para agregar. Y además hay 31 muertes violentas de mujeres que todavía están en proceso de investigación, o sea que este número puede ser aún mayor todavía. Este dato duro y frío y este número que expone lo que es la violencia contra la mujer, tiene, además de toda la tragedia que ocasiona, también el drama de los niños y de las niñas y adolescentes que quedan sin su madre. 176 niños han quedado sin su madre en estos 11 meses del 2024. Y hay algunos datos que también, hay muchos datos que expone este informe de Mumalá. Yo destaqué algunos. Por ejemplo, el 50% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas, y las edades promedio de los involucrados, de las víctimas, es 37 años y de los hombres o de los imputados es de 43 años. Marca claramente este vínculo, ¿no?, de esta relación de pareja o expareja y dentro de la misma franja etaria o de la misma generación. De estos números también hay uno que es muy impactante. El 16% utilizó algún mecanismo para intentar deshacerse del cuerpo, ocultar o disimular el hecho. Estos son las mujeres que aparecen o que se encuentran despojadas en basurales, en descampados, en algún río, incineradas, o simulando también alguna autoagresión, algún suicidio. Otro de los datos que es muy importante para destacar también, porque es una pregunta frecuente que nos realizamos ante la muerte de alguna mujer en manos de su agresor, el 13% de las mujeres ya había denunciado previamente a su agresor, y de ese 13%, el 54% tenía una orden de restricción o una medida perimetral, y el 9% contaba con un botón antipánico. Esto expone un poco cómo estas medidas incluso no llegan a ser falencias suficientes. del sistema, ¿no? Las falencias del sistema. ¿Dónde se cometen la mayoría de los femicidios? El 58% fue cometido en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con la pareja, y el 15% en la vía pública. Claro. En menor medida, algunos también en el lugar de trabajo o en ese tipo de lugares, pero el 58% en la vivienda expone también, por un lado, cómo es lo íntimo del hecho, sí, y por otro lado, el lugar de refugio es el lugar también más vulnerable para las mujeres. Te iba a decir que esto también expone que hay mujeres o disidencias que no viven en paz, ¿no? Porque imagínate que muchos de nosotros lo único que buscamos es como refugio nuestra casa, ¿no? Y entender que hay mujeres hoy viviendo en esta circunstancia de decir, vivo con mi agresor, o mi agresor en cualquier momento puede venir a vulnerar mi espacio,
es terrible porque es un acecho permanente y es realmente atenta contra la salud mental de cualquiera, ¿no? Vivir en estas circunstancias. Fue muy icónico el femicidio de Daniela Cejas, que fue asesinada en la sede, ¿no? de Generar, que justamente en un hogar, en un lugar que brindaba o intentaba brindar protección a mujeres víctimas de violencia de género, su vicepresidenta encontró la muerte en manos del femicida también. O sea que esto expone, ¿no? la gravedad del hecho. Bueno, estos son algunas de números, son estadísticas, son números duros, pero que la verdad es que son solamente en estos meses del 2024. Y para sumar o para abrir como disparador, expone me parece lamentablemente, lo voy a convertir en positivo, lo necesario que es mantener la lucha contra la violencia de género y por erradicar, y que ninguna política que se viene tomando todavía es suficiente, que hay que seguir en este camino, porque la realidad, si bien en muchos aspectos ha cambiado, y esto es la muestra, ¿no? Podemos hablar de esto y lo tenemos muchas veces como bandera o como temática fundamental para exponerlo. Hay una realidad que no ha cambiado y es la situación de las mujeres expuestas a infinidad de situaciones de violencia. Acá hablamos de tal vez la violencia más extrema, que es la que lleva a la muerte de la mujer. Pero hay un camino en el medio, un recorrido de cuestiones que hasta son muy, pero muy pequeñas, ínfimas, que ni siquiera por ahí muchos alcanzan a percibir. Por eso después quiero poner un poco sobre la mesa esto de qué es la violencia y de cómo se ejerce y de cómo, cuáles son las formas y cuáles son los lugares y cuáles son los espacios para poder charlarlo un poquito mejor. La verdad es que gracias, Andre, por ponernos en este contexto. Está con nosotros Julieta Álvarez Arcaya, también es compañera de Aire Digital. Y en Aire Digital también se ha tomado este tema de una manera muy completa. Juli, ¿cómo estás? Bien, vale, hola chicas, bienvenidas. Sí, para este 25 de noviembre, y bueno, dado un poco los números que exponía Andre, creo que mi disparador para escribir las notas que se pueden leer, donde entrevisté a Claudia Levín, la decana de la Facultad de Derecho, y a una especialista en Derecho Internacional, me hizo una pregunta, o sea, ¿cómo luchar contra la violencia hacia las mujeres sin políticas de Estado y sin el apoyo de un presidente? Me parece que en estos meses es tangible, se puede notar el desfinanciamiento. Seguramente las chicas lo van a poder poner más en número y en contexto, pero el desfinanciamiento a programas que protegían a las víctimas de violencia, a los hijos incluso que quedaban sin sus mamás, pero además, bueno, en un gobierno que directamente niega la existencia de la perspectiva de género, o bueno, tiene una política muy clara en este sentido, y que desde la campaña ya nos lo venía diciendo, y creo que muchos dijeron o pensaron que bueno, no iba a ser capaz, no se iba a animar a tanto, pero bueno, lo que estaba pasando, o lo que fue un reflejo de lo que pasaba en la Argentina, quedó expuesto en la Asamblea de Naciones Unidas, donde nuestro país fue el único que votó en contra de una resolución que buscaba intensificar los esfuerzos para combatir la violencia contra mujeres y niñas. Fue preocupante, o muchos lo calificaron así, un papelón diplomático, un cambio de timón, porque Argentina estaba a la vanguardia en la defensa de los derechos contra de los derechos de las mujeres y disidencias, y en estos meses se vio como, bueno, ya digo, las chicas lo van a poder contar mejor, pero eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces, bueno. Un análisis que también merece justamente esto de, bueno, ¿dónde está parado el Estado? Si realmente se brindan las herramientas pertinentes desde el primer Estado, de la primer conexión local, desde el territorio, un poco más avanzado la provincia y un poco mucho más allá la nación y las políticas internacionales, que evidentemente dejan en claro un mensaje de una gestión que dice, bueno, yo esto desde ya no lo creo de esta manera y no creo que exista, porque hay un negacionismo que es claro, y me parece que también es un mensaje de odio en sí mismo, digamos, porque también es muy difícil después de que un presidente emite determinado mensaje explicarle a cualquier otra persona
que no está bien, digamos, ser agresivo, poner incómodo al otro, tomarse atribuciones de poder sobre otros. Pero bueno, abrimos la mesa, chicas. Vamos a poner en palabras un poco de qué se trata esto de la violencia de las mujeres. ¿Tenemos en cuenta, digo, a dónde se ejerce, cómo se ejerce, cuáles son las microviolencias? Porque recién decíamos femicidio, maltrato, abuso, como cuestiones que son extremas, pero en el medio hay un camino, ¿no? Sí, vos me permitís un Sí. segundito agregar algo en esto, antes lo que tiene que ver, yo soy un militante por los derechos del colectivo LGTBIQ y no quiero dejar pasar los travesticidios y el último lesbicidio en Barraca, donde por el hecho de ser lesbiana 4 mujeres, un hombre se atribuyó la posibilidad de tirarle una molotov y quemarlas vivas. De esas 4 hacer mujeres, justicia, 3 murieron. ¿no? Tal cual. Hubo lesbicidio, entonces me gustaría también dejarlo dentro. En parte de lo que eran los fríos. números Sí. que tenía Andrea estaban detallados. Por ahí no los mencionamos, pero está buenísimo decirlo al aire para aquellas personas que por ahí solo tienen la experiencia por radio y visibilizarlo sobre todo. Lo agregamos ahora, Vale, si te Sí, parece, ya que porque lo que no justamente se está el nombra no dato. existe y en realidad está buenísimo que le Exacto, pongamos porque- palabras. Perdón, tal porque cual. digamos, si algo se sabe, lo sabemos Tal del cual. colectivo LGTBIQ+, es la invisibilización. Entonces, Tal cual. también se nos invisibiliza desde lo que tiene que ver con crímenes de odio y ir a sumarle más allá de los números, sumar esto desde este lugar. Me parecía Tal cual. interesante. Sí, 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 por supuesto. De estos 195 registrados, decíamos 142 directos, 7 fueron transvesticidios, 3 lesbicidios, que entiendo son el caso de las chicas De allí Andrea en Pamela. Buenos Aires. Bueno, después están los vinculados de niñas y niños, 17 feminicidios por narcotráfico o crimen organizado y 6 suicidios feminicidas. Completan entonces el listado, digamos, de estos 195 femicidios registrados entre el 1 de enero y el 30 de octubre del 2024 en Argentina. Que también decir que los números no están completos en realidad, Sí. que uno entiende que los números son parciales porque no hay números oficiales, entonces es muy difícil abordar políticas públicas cuando el diagnóstico está, pero por parte de instituciones intermedias o de instituciones que en realidad hacen mucho territorio, pero que probablemente no tengan el número fino, ¿no? ¿Qué son las violencias? Pero además, perdón, déjame aclarar que los números sirven para poder tener un claro panorama, Tal cual. pero de todas maneras poder vivenciar un solo femicidio da cuenta de la magnitud y de los padecimientos y las consecuencias y las secuelas que generan estos hechos. Entonces, no se puede plasmar en estas estadísticas lo que se padece y lo que genera, que no se agota en esa muerte lamentable, en ese femicidio lamentable, sino que tiene consecuencias para con la familia, con los hijos, en los trabajos, en la salud mental. Y esto que vos preguntabas de las microviolencias antes de llegar, fíjate que en las estadísticas que se leían se hablaba de que algunas chicas que resultaron asesinadas habían hecho previamente denuncias y muchas de ellas eran incumplimientos de mandatos judiciales. Esto muestra que, bueno, en la instancia previa, en esa instancia de prevención, es muy difícil poder abordar estas circunstancias porque la violencia de género, ese odio, ese desprecio a la mujer por esa condición, hace que prime respecto de cualquier límite que se le quiera poner. Entonces eso termina desembocando en un femicidio. Tal cual. Y por ahí sumarle ese odio y desprecio que dice ya tiene que ver con una construcción social, política y económica, y tenemos una herramienta que es la educación sexual integral, que también no me parece casual que no se esté implementando, porque es una herramienta hermosa que tenemos, digo hermosa en el sentido de ver qué podemos hacer con todo esto, para ver qué masculinidades y qué feminidades podemos seguir construyendo, ¿no? Qué desafío. Este amor romántico que te dice, o sos mío, no sos de nadie, ese no sos de nadie, es tan real que lleva a matar. Entonces, buscar inclusive, tenemos bombardeos para el día de los distintos medios donde se acentúa ese amor romántico, en donde se la ve a la mujer como una posesión, como un objeto. Y amor romántico como el exclusivo posesivo, exacto, me imagino, ¿no? Porque, desde ahí, claro. desde ahí. No el romance, no. Claro, El claro. amor romántico como posesión, como objeto, y donde vos
te sentís también en ese lugar de objeto sin la capacidad de poder decir que no a nada. Entonces, yo siempre digo que lo que se vincula con el amor, por ejemplo, dame tú, yo soy mucho de citar ejemplos, dame tu clave de celular porque si no, no me amás. Al contrario, digo, la persona que empieza a controlarte, claro, con el esa respeto. ropa no la pones porque no estás provocando. Esos son los indicios. Antes que llegue lo físico, lo psicológico. La verdad que vos no servís, estás gordita, estás más... Y nosotras o las mujeres vamos tomando eso como algo real, nos los vamos creyendo que somos ese trapito de piso, que somos esa basura que nos están diciendo que somos. Y se arma un círculo. Y después que llega el golpe, viene el perdón. Y entonces, en este famoso círculo de la violencia, es en la que interactuamos, en la que tenemos que desde la educación, para mí, yo trabajé mucho en educación sexual integral, en capacitación, me parece que es una herramienta enorme que tenemos, no solo para lo que tiene que ver con el área de educación, en salud, en la parte judicial. Nos tiene que atravesar con las perspectivas. La I de educación sexual integral significa perspectiva de género y derecho. Porque si nosotros vemos, todos hemos recibido un modelo de educación sexual. El del silencio fue el más grande, no lo digo yo, lo dice Graciela Morgade, que es una didacta, ¿no? O no han educado desde el biologicismo puro, desde la creencia. Yo digo, ¿está mal? No está mal, está bien, pero ninguna de nuestra educación sexual, que la seguimos repitiendo, tuvo una perspectiva de género y de derecho. Claro, y en este caso, bueno, está bueno discutirlo de esta manera para poder encontrarnos. Sin duda, las políticas de prevención son fundamentales, hay que seguir trabajando, hay que recuperar algunos programas que se han perdido. Y me parece que hoy estas políticas que están faltando también tienen que estar enfocadas en las nuevas modalidades que hoy sufrimos las mujeres y las diversidades, que tienen que ver con otros contextos, con nuevos usos de tecnología, como tiene que ver los entornos digitales, también los contextos de criminalidad, temas de crimen de odio, por ejemplo, también me parece que hay que trabajar fundamentalmente en estos nuevos aspectos que se suman ya a las violencias tradicionales que sufrimos las mujeres, como la violencia física, psicológica, sexual. Aparecen estas nuevas formas que muchas veces están invisibilizadas también, entonces es necesario primero que se reconozcan y después seguir... Primero ponerlo en palabras y que realmente se pueda percibir que eso realmente está mal, que eso realmente es una violencia ejercida de otra modalidad, con otra plataforma, con otra manera, pero que es una violencia que realmente aparte socava y mucho. Estamos viendo las consecuencias, digo, bueno... también en otros aspectos, pero el acoso, el que muestren una foto tuya que no querías, que tal vez se difunda, bueno, un montón de cosas, de aspectos donde evidentemente la mujer vuelve a quedar en un lugar vulnerable, ¿no? Las mujeres y las disidencias. No solamente que se reconozcan, sino también la posibilidad de que sean sancionadas, ¿no? Sí. Porque el reconocimiento por sí, sin que tenga una consecuencia, fundamentalmente teniendo en cuenta la gravedad que genera, el sufrimiento que generan las mujeres desde todos los puntos de vista, cae en la nada si no tenemos, además de ese reconocimiento, que hoy, si hablamos de los marcos legales, Ley Olimpia, y también a nivel provincial hemos avanzado en eso, en el reconocimiento, en la consagración de derechos, en ciertos mecanismos de protección, pero hoy nos está faltando la otra mirada que tiene que ver con la sanción y que tiene que ver con lo que nuestro país también se ha comprometido, no solamente a prevenir y a reconocer estas violencias, sino también que a sancionarlas. Solange, vos formás parte de la casa donde también reciben a mujeres que buscan cambiar su vida, que buscan tener protección, que buscan vivir en paz, que buscan ser felices y que son víctimas y son muchas veces resilientes. Hay otras que les cuesta muchísimo más. Entiendo que las realidades son distintas. ¿Qué es lo que ven ustedes de su lugar? Sí, nosotras, acompañamos mujeres todos los días. Por ahí se acercan mujeres que ya empezaron un proceso de denuncia, que se sienten solas en el camino. Hoy la ruta de la violencia que tiene que recorrer una mujer en la ciudad para denunciar, para conseguir una perimetral, es muy compleja, es muy difícil el sistema. Después también los lugares para denunciar están la mayoría en el centro, donde consigue una perimetral. Y después también que, si bien nosotros tenemos la ley Micaela, que todos los organismos del Estado deberían estar capacitados
todas las personas que reciben una denuncia deberían tener perspectiva de género. Eso en la práctica no sucede, entonces muchas denuncias que se hacen en comisarías aún hoy no son tomadas, pierden las denuncias. Estas mujeres, como bueno, van a hacer la denuncia o llevan la perimetral que uno tiene que notificar en la comisaría de su barrio y se pierden estas denuncias, entonces no se puede notificar a los agresores. Entonces es todos los días una lucha de estas mujeres que deciden denunciar. Y esto estamos hablando de mujeres que tienen un acompañamiento de una organización como es nosotras, que estamos todo el tiempo acompañando, diciendo por ahí los mejores lugares donde pueden, porque sabemos que hay lugares que son más amigables. Los centros territoriales de denuncia siempre los recomendamos para hacer una denuncia de violencia porque ahí sí se cumple la perspectiva de género. Pero esto implica una mujer que por ahí la comisaría de su barrio le queda más cerca, implica movilizarse hasta otros lugares. Pero bueno, todo el tiempo nos preguntamos qué sucede con las personas que no tienen un acompañamiento, que no tienen una organización atrás, y sucede mucho que se acercan mujeres que aún con nuestro acompañamiento nos dicen que no quieren seguir más porque es muy difícil tener que... sostener la decisión es difícil. Decir, bueno, listo, yo hasta acá llegué, yo no quiero vivir más así, no quiero más esta violencia, no quiero ni esto ni para mí, ni para mis hijos, o para mi entorno, o para mí, para seguir proyectándome como persona. Muchas veces entiendo que cuando uno toma la decisión, después se encuentra con este laberinto de cosas y que lamentablemente no lo puede sostener. Y que uno vuelve a ser el mismo culpable de no haber denunciado hace un tiempo atrás, ¿no? Pero es como si fuera una encerrona de cosas que evidentemente dan pocas soluciones. Por encontrarse con ese rechazo, ¿no? Claro. Por encontrarse con el rechazo Tal quizás cual. de la comisaría del barrio, al tener poco recurso, quizás de Todo. no poder movilizarse, como recién lo decías. ¿Pasa eso? ¿Pasa que la denuncia, por obviamente no tener esa recepción aceptable y amena y de buena manera, termina siendo una denuncia que queda desechada? ¿Puede llegar a pasar? Sí, justamente en esta semana nos pasó de esto de una mujer que está haciendo la denuncia, obtuvo la perimetral, pero cuando lo lleva a la comisaría de su barrio, ella tiene la copia con el recibido, pero lo que le dicen es que la denuncia no está. Que no llegó la comisaría, o que no... Que se perdió, ella teniendo el recibido, entonces esta persona no fue notificada con esta perimetral, y bueno, y esta mujer recibe amenazas tanto de su expareja como de la pareja actual de esta persona. Pero bueno, entonces tenemos un Estado que no está respondiendo a las demandas de esta persona y lo que nos plantea ella, que ella hizo todo el recorrido, como bueno, yo hice la denuncia, estoy haciendo todo lo que me pidieron, ¿qué sucede ahora? ¿Qué hago con esos pasos, no? ¿Qué hago con esos pasos? Nos hemos enterado también de que no se le envía la denuncia y que la tiene que hacer llegar la misma persona. La misma mujer tiene que hacer llegar la perimetral, la denuncia, lo que sea, para poder ser notificado porque no se los notifica también. Sí, y después también una tiene que estar todo el tiempo haciendo viendo si se notificó a la persona, haciendo el seguimiento, viendo si se le asignó un fiscal a esa denuncia. También estamos muy complicados con ese tema, que si bien se realizan las denuncias, las perimetrales, eso no sucede, que no se asignan fiscales, entonces no sabemos cómo sigue la causa. Se vencen las Sí, perimetrales. en realidad yo creo que la principal falla que tiene el sistema en general es la falta de empatía y sensibilidad respecto del caso. Desde que se toma la denuncia y no hay una escucha activa para la mujer y se parte desde un prejuicio muchas veces, juzgándola y colocándola como responsable de un montón de situaciones, hasta tener que atravesar por distintas instituciones. Nosotros pertenecemos al Centro de Asistencia Judicial que sin ir más lejos, brinda un sistema, un servicio interdisciplinario, que no solo es jurídico, sino que también hay psicólogos y trabajadoras sociales que trata de abordar todas estas áreas. Es gratuito y así todo es muy difícil poder satisfacer las necesidades de una persona que viene vulnerable hace años y que le cuesta a ella misma reconocer esas necesidades y el merecimiento de poder resolverlas. Entonces requiere del esfuerzo de todos. Sumar a las microviolencias también, que hablábamos hace un ratito nada más, esto de si me dejas nadie te va a querer como yo, no te va a querer nadie más, ni hablemos si tenés hijos o hijas, también esto de me quedo porque es mi lugar seguro, porque es quien paga el alquiler, porque no puedo salir a trabajar, porque tengo que mantener a mis hijos, porque alguien los tiene que cuidar. Hay muchísimas cosas que terminan haciendo esta una macroviolencia que hace que vos dependas totalmente de este hombre o de esta pareja o de esta persona. Pensaba en esta cuestión económica, lo último que decías, que hasta el año pasado, cuando hacíamos
notas de, bueno, cómo denunciar, dónde denunciar, qué pasa cuando denuncio, nos contaban que había programas del Estado que por unos meses acompañaban a esta víctima en lo económico porque muchas personas, muchas mujeres no pueden irse de su casa porque no tienen el dinero o tienen que cuidar a sus hijos y no pueden salir a trabajar. Quería saber si algo de esta política se sigue sosteniendo, entiendo que era nacional, para que estas mujeres puedan tomar la decisión e irse de ese lugar de donde son violentadas. Esto que habla Julieta era el programa Acompañar, que era a nivel nacional, que lo que hacía este programa era durante 6 meses darle a las mujeres víctimas de violencia un salario mínimo para permitirles esto, salir de su lugar de este lugar, porque esto es lo que plantean, de que muchas veces lo económico es lo que no le permite a las mujeres irse de su casa, entonces tenía esta parte que por un lado le permitía eso y sino también con un acompañamiento desde las organizaciones tal vez le permitía un emprendimiento o algo que permita solventarse a la mujer. Eso ya hace muchos meses que está parado el programa. Durante un tiempo las inscripciones al programa se habían parado, entonces ya no se dejaba y actualmente no existe más ese programa, que era una de las mayores ayudas que teníamos para acompañar mujeres. Después también, hasta el año pasado, contábamos con programas de provincia que nos permitía ayudas por ahí momentáneas, que por lo menos te permitían a la mujer sacarla en ese momento, y hoy tampoco contamos con esos, las llamadas a accionar, que por lo menos te permitían eso, que vos en el momento le puedas dar una respuesta. Una respuesta más rápida. Y en esto que estamos planteando sobre la cuestión económica, hay un detalle que no es menor y que muchas veces es el propio agresor el que genera esa dependencia, que primero la aleja del círculo familiar, de las amistades. Si la persona trabajaba, a lo mejor le empieza a hacer problemas también porque va a trabajar, entonces termina dejando el trabajo o el estudio y genera una total y absoluta dependencia, tanto desde lo económico como también desde lo afectivo, lo social. Y claro, al momento de querer romper ese círculo, se encuentra con todo este vacío y esta problemática. O sea, y sabemos que no es tan fácil decir, bueno, ahora salgo y empiezo a trabajar. No, y perdón, ahora en la actualidad y un poco relacionado con lo que planteaba Laura, las nuevas metodologías o formas de violencia también se hacen presente en el crimen organizado. Esta utilización de mujeres vulnerables para transportar, vender, exponer droga, estupefacientes, exponerse a situaciones criminales y de alguna manera respaldar a las cabecillas de estas asociaciones ilícitas que también marcan de alguna manera la vulnerabilidad que atraviesan, porque esas mujeres muchas veces no pueden decirle que no a esos hombres. Entonces, requiere de un esfuerzo en cuanto a la perspectiva que adoptemos para investigar esos casos, porque recaer solamente sobre la mujer estaría de alguna manera incentivando a esos números y no reflejarían la realidad, ¿no? Me quedo pensando un poco en esto de la cantidad de aristas que tenemos sobre una misma circunstancia, digamos. Es una persona que atraviesa una circunstancia de vulnerabilidad por violencia, que se ejerce de millones de maneras muy diversas, que incluso puede ir cambiando a lo largo del tiempo, y después esa persona que queda sola, vulnerable y que tiene en algún momento que tomar la decisión de salir de ese lugar y después sostener esa decisión que tienen que llevar adelante con medidas judiciales y con un montón de otras cosas más. Y lo económico, la barrera de la educación, de las oportunidades, de las capacitaciones. Digo, hay lugares donde poder ir canalizando, digamos, una vez que la mujer toma la decisión y que ya está fuera. Hay casas de contención, hay plazas suficientes, porque también imagino que probablemente la demanda debe ser alta. ¿Cómo se maneja una vez que esa mujer sale de esa circunstancia o nunca termina de salir, pero sí es cierto que, bueno, toma la decisión y se aleja y tiene que buscar, digamos, sus propios medios? ¿Hay lugares donde poder asistir y donde pueden tener protección, por lo menos en un primer momento? Qué pregunta, nos Qué quedamos silencio, todas. diría Ese yo. silencio te respondió la pregunta. Durante mucho tiempo estaban las casas de ayuda, pero que era por tiempo limitado. La verdad que no sé ahora en este momento, con esta gestión, cómo se sigue
trabajando, pero también sigue siendo por tiempo limitado, y ahí es donde las organizaciones no gubernamentales trabajan en lo que tiene que ver con el apoyo psicológico, económico, en esto que hablaban las chicas. Hoy hay historia de horadar autoestima, de todo lo que tiene que ver con la construcción subjetiva de esa mujer. Entonces lleva mucho trabajo de lo que tiene que ver con el los vos psicólogos. podés, con el vos podés, con vos sos valés. vos valés, Exacto. vos sos una persona independiente que puede generar sus propios recursos. Y en el medio también me imagino debe haber barreras educacionales o Sí. de otro tipo, digamos, cognitivas incluso, algunas cuestiones que también deben ser abordadas específicamente, pero imagino o digo y veo a esa mujer salir de ese lugar y ya en un primer momento no encontrar una casa donde ir y sentirse refugiada, porque esas casas de alojamiento que estaban haciendo referencia a ustedes, incluso ni siquiera se conocían los domicilios. Y era lo más importante porque era la primer barrera para que el agresor no encuentre a esa mujer. Y para que esa mujer se sienta cómoda también. de Claro, donde está. también. Y en muchos lugares estaban incluso con los hijos, si no Sí. estoy Sí. equivocada. Sí, Digo, señora, sí. tenía el espacio para estar con sus hijos, es decir, que eso no se sostiene. Sí, actualmente seguimos teniendo una casa de protección acá en la ciudad, pero bueno, después también está, esto depende también del nivel en peligro que está la mujer, porque muchas veces Claro. también hay que reubicarla, y también es un problema, actualmente tenemos una sola casa que si el agresor descubre Encuentra dónde dónde. está, Claro. también, Puede hay atentar. que localizarla, y después también lo que le implica a una mujer tener que reconstruir su vida en otra ciudad, en otro lugar, En otro si contexto. hay que moverla, también es un problema. Pero sí, como contaba acá la compañera, es por tiempo limitado, por lo general son unos 90 días, que después también es un tema porque unos 90 días no es que reconstruye toda su vida, entonces también se necesita un acompañamiento un poco que en su momento donde teníamos el acompañar, por ahí, bueno, después de esos 90 días podías contar con ese programa que te permitía un alquiler, algo. Hoy estamos en una situación de emergencia con todas estas cuestiones. Algo a tener mucho en cuenta también es que siempre surge esto de que los hijos terminan siendo rehenes de una situación en la que, bueno, vos si querés andate, los chicos se quedan acá. ¿Qué mujer, qué madre se va sin sus hijos? Nunca, no pasa. No pasa, pero también en esto es la violencia también que tiene que ver con la violencia económica. Cuando hablamos de las cuotas alimentarias, que es un derecho para eso y que atraviesa todas las Los estratos sociales. Tal gracias. cual. Venía- sí, clase media, Sí, clase alta, exacto. no importa. Exacto. Tiene que ver en realidad con la relación de poder decir yo no te voy a pasar la plata o no le merece, no, es menos, no gastás tanto. La vas a usar no para gastás vos. tanto, la vas a usar para vos. Claro, y es como uno no entiende la mirada, pero tiene que ver plenamente con lo cultural, ¿no? Con esto Con lo de cultural y con construir también varones que se Sí. encarguen de lo que tiene que ver con el cuidado. Sí, que Porque- paternen. porque tiene que ver con saber quién está, la niñez, tus niños, con quiénes son sus amigos, sus amigas, el cuidado, cuándo te hiciste cuándo le hicieron la última vacuna. Reuniones escolares. Las reuniones escolares, todo lo que tiene que ver con el cuidado, que históricamente fue una construcción social que se le dio a cualquier persona que naciera con una vulva. Y no que el hombre solamente sea el banco de la familia que aporta dinero dentro de la familia, ¿no? Claro, el dinero también, pero es una construcción y donde es lo que vos decís, rever las paternidades, ¿sí? En esto... Vos decías hoy las masculinidades que formamos. Sí, ¿no? exacto. Tiene que ver con una construcción social. Vos fíjate, yo siempre digo esto, vos a quien nace con una genitalidad determinada le otorgamos una cualidad que no es menor. Es decir, nace un niño con genitalidad, con pene, con testículo, y ya le decimos que es un varón con la cualidad, por ejemplo, de la razón y de la fuerza, y por ende se le otorga a quien nace con vulva lo opuesto, que tiene que ver con la emoción y con la debilidad. La debilidad. Y el tema es que se le asigna eso con la prohibición de lo contrario. Claro. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa en la construcción social. Cuando a ver, yo siempre digo lo mismo. Nace un niño, le pones celeste. ¿Para qué si tiene 2 segundos de vida le pones un color celeste? Es para avisarle a todo mi entorno que es un varón y no se les ocurra regalarle algo que tenga que ver con una mujer, porque
puede construirse en algo que está mal visto, que tiene que ver con la debilidad, con la emoción. Entonces yo a ese varón, ¿qué le digo? Los varones no lloran, porque eso es atribuible a las mujeres. Entonces, si sigo construyendo varones o masculinidades con esa lógica, voy a seguir construyendo potenciales femicidas. Me interesa, perdón, porque en relación a lo que estás diciendo vos, yo a lo mejor tengo una perspectiva un poco inocente o demasiado, con demasiada ilusión hacia el futuro. ¿No te parece que a lo mejor las próximas generaciones están siendo ya educadas o formadas no tan con esa división tan marcada? Más ¿Te parece? o menos. Soy muy ilusa. Mirá, yo estuve 4 años en capacitación en educación sexual integral en el área de educación. Nos faltaba muchísimo. No sé, y hoy veo que directamente no están muchas de las capacitaciones. No está el acompañamiento del territorio en ese caso yo estaba en educación. Yo no lo veo, no sé, las chicas por ahí que están en otras de hecho, instituciones. estas oposiciones que vos marcás desde el nacimiento se transfieren después a mirar al hombre y a la mujer de manera antagónica y generar esa rivalidad que después se traslada a estas discusiones de por qué la violencia de género es solamente contra la mujer, como si eso significara que uno está alentando a que maltraten a los hombres y que eso no tendría consecuencias. En realidad, lo que nosotros necesitamos entender como sociedad es que cualquier tipo de violencia y de agresión está mal y que no somos opuestos, somos complementarios, somos seres humanos con derechos. Pero además, que la violencia contra la mujer es una cuestión cultural e histórica, que tiene que ver con cuestiones de iglesia, de gobierno, de economía, de sistema capitalista. Totalmente adentro del sistema y uno por ahí no puede entender el alcance que tiene, ¿no? Porque está hasta en lo más pequeño, hasta en las decisiones más ínfimas, que es ponerle a un bebé rosado celeste cuando decirle sale. una frase, No, por nada. O decirle a una niña que no puede estudiar algo que tenga que ver con las matemáticas, con las ingenierías, en todos lados. Las ciencias duras no. Las ciencias duras no. Sí. Los oficios que fueron negados. Los deportes. Los deportes. En el fútbol. Hay deportes que los niños no pueden jugar porque son deportes de mujeres, en la construcción que hacemos, ¿no? Exacto. Hay una película que es Billy Elliot, que es histórica, que a mí la amo y que donde puedo la recomiendo. Y tiene que ver con esta, que no es casual esto cultural. Que vos dices, bueno, por ahí minimizamos, ¿viste? Vos dices, no seas exagerada. Generalmente me dicen eso, no seas exagerada. Por ahí soy exagerada. Pero es interesante poder revernos. Yo siempre digo que algo de esto nos revela nuestra propia educación sexual. Tal cual. Hemos sido educadas, todos tuvimos educación sexual, lo que no tuvimos lo integral. Vuelvo a esto. Muchas hemos sido educadas desde el silencio. Y poder revernos y transmitirlo y a las otras generaciones en lo cotidiano. Saber que si yo estoy en pareja con una pareja heterosexual, los trabajos de la casa son trabajos que hay que hacerlo de a dos, no me está ayudando. Sí, desde eso mínimo. Cuando dicen, mi marido me ayuda. Son trabajos que si nosotros le ponemos, las feministas que trabajan en economía, está pautadas las horas que las mujeres dedicamos al cuidado, a lo que son las tareas domésticas, todo esto. Entonces, ¿y quién te lo paga? Nadie, por nadie supuesto. te lo paga gratuito. Claro, porque es así, fue designado con el rol, digamos. Y el cuidado de los adultos mayores recae sobre las mujeres. Siempre. Quiero decir 2 cosas. Dijiste adultos mayores. Y también me quedo con las microviolencias de las mujeres que son mayores. Sí. Hay mucha invisibilización de todo eso y en realidad aún peor está muy naturalizado. Me parece que es como, bueno, pero yo te cuido y entonces no te dejo hacer tal cosa. Bueno, yo te cuido, déjame que hago yo los mandados. Exacto. Bueno, yo te cuido y te administro yo la plata. ¿No? Y así podemos tener un montón de ejemplos. Digo, imagino que también ustedes en la casita donde asisten a mujeres deben encontrar este tipo de temas, más allá de que es difícil para mí de que incluso esas mujeres mayores puedan admitir o puedan ver esa violencia o reconocerse dentro de esa violencia, ¿no? Sí, es muy difícil con las adultas mayores porque, bueno,
nacieron con esto incluido, lo tienen naturalizado. Para mí es un dato muy bueno que cuando lo leí me encantó, que cuando salió la jubilación para amas de casa, la cantidad de divorcios que hubo después de eso, cómo habían aumentado, y decís, bueno, ¿cuántas mujeres estaban ahí por una cuestión económica? Sí. Y se animaron, bueno, a dar el paso del divorcio, y bueno, hoy que dimos un paso atrás con eso, decimos, bueno, ¿cuántas mujeres no van a tener esa posibilidad? ¿Cuántas amas de casa, cuántas mujeres que se dedicaron al cuidado toda su vida con un trabajo negro, hoy no van a tener esa posibilidad? Y es una forma de violencia más que el Estado, que bueno, es una violencia más contra las mujeres, porque es específicamente contra las mujeres, porque somos las que estamos en el cuidado. También otro dato que cuando, con el tema de este premio, bueno, o el presentismo docente, con el tema de las licencias, un gran porcentaje eran mujeres que cuidaban a los familiares de su pareja, sus suegras, y viste, los comentarios era como, y estas mujeres que se piden licencia por eso, pero en realidad lo que demostraba era esto, cómo somos que son las mujeres, las que nos justamente, ocupamos que de son todos los mujeres. cuidados. Como si había un padre o una madre que había que ser cuidado y había 2 hermanos varones, iba a ser la hermana mujer la que le iba a tocar cuidar a esos padres. O a tu suegra. Y otro momento, Claro, que no sé, porque también evade la responsabilidad del otro. Probablemente tu pareja no solamente sea único hijo, te puede tocar una pareja hijo único, pero no son todos los casos. Digo, ¿no? Es como, es terrible. Y uno dice, ¿realmente nos damos cuenta de estas cosas? No, creo que solo cuando lo ponemos en palabra y cuando lo podemos charlar y decir, che, ¿no te llama la atención esto? ¿No te hace un poquito de ruido? Incluso yo, lo hablábamos con Nachi ayer, esto de repreguntarnos todo eso que en algún momento aprendimos y que probablemente no está bueno. O sea, entonces salir de ese lugar de asombro, decir, ay, mirá de lo que están hablando, y decir, bueno, a ver, mirémonos un poquito. Y en realidad todos cometimos errores porque todos estamos dentro del mismo sistema. Y uno no se pone de un lado y acusa al otro, sino que invita a decir, bueno, repensémoslo, ¿no? Me parece que va por ahí. Y me quedé también, adultos mayores decían, pero también hablaban de las crianzas. Y yo creo que las mamás que tenemos el desafío de criar, también con nuestra pareja o no, por ahí estamos solas, nuevas masculinidades y nuevos feminismos, también se nos hace difícil, también se nos hace complicado. Desde lo más mínimo, como decíamos, del celeste y del rosa, a todo, a cómo explicarle que debe ser una sociedad igualitaria, sobre todo si van a colegio católico. Es difícil muchas veces contrariar esos valores que se imprimen tanto, digamos, en una institución tan importante. Encontrar, digamos, parte de lo que es la educación sexual integral, cómo enseñarle el respeto al otro, cómo enseñarle que el no es no, incluso desde que son muy chiquititos, hasta el respetarse los espacios cuando se sientan en el auto, cuando están sentados en un sillón, cuando están compartiendo el televisor. Digo, son tantas cosas y son tan pequeñas y una vorágine del día, ¿no? En estar en el contexto de crisis, en la corrida, en esto y lo otro. Detenerse a esto parece por momentos hasta imposible, ¿no? No sé si les pasa a las que están criando, pero a veces uno se acuesta a la noche y dice, hice todo lo que tenía que hacer. No le contesté como debía contestarle, no le expliqué cómo le tenía que explicar. ¿Por qué le dije así? ¿Viste? ¿No? Pero es como... Es que hay conductas que nosotros también tenemos Nosotros también naturalizadas. tenemos que revisar. Y tal cual es revisar entre todos, ¿no? Y no sentirse o de un lado o del otro. No sé, esa es la sensación que tengo yo y lo que me pasa a mí criando dos, criando un varón y criando una nena, ¿no? Es muy difícil. Y en estas microviolencias que decías, Vale, también pienso, bueno, en mi caso yo no tengo hijos ni hijas, pero también pienso en esto de lo que decía, creo que María del Carmen hace un ratito, de somos exageradas, son exageradas, pero te subís a un colectivo y alguien se sienta con las piernas abiertas y no te deja espacio para sentarte. Y son micro cositas que vos decís, no, respetame, no abras las piernas porque vos sos hombre y necesitas abrir las piernas. Y pareciera como que estamos que exageramos, que todo el tiempo tenemos algo. En realidad es que nos criamos con estas pequeñas cosas desde hace tantos años, tiempo, sí. que es como es una lista que no termina nunca. Exacto. Yo no sé, porque cuando nos pensamos, a mí me pasa que la primera vez que a mí un
un tipo me dijo algo sobre mi genitalidad, yo tenía 8 años, y cuando me tocaron por primera vez fue a los 10 años haciendo natación, los compañeros, y después a los 12 también, y lo único que pude es empujar a ese compañero, pero no lo pude decir en ningún lado. Y con cada mujer que vos vas a hablar, después de esta cuestión también vas en el colectivo, yo lo viví cuando tenía 17, 18 años, que te frotan los genitales. Todo esto es violencia, esto es acoso, es violencia sexual. Sí. El no siempre es no, y no importa en qué momento del encuentro con la otra persona. Puede ser inclusive antes de la penetración, el no es no. Y ya está, que podamos saberlo. Que si uno no tiene deseo de tener una práctica sexual con alguien, hay que expresarlo y no hay que tenerlo. ¿Por qué? Por la figura marital. Hay mucha violación dentro de la figura de matrimonio. Que tampoco entonces, se reconoce ni se visibiliza. Matrimonio avala la violación. Tal cual. Y poder, también, es angustiante cuando vos decís te van cayendo estas fichas. Es muy fuerte. Y te van cayendo de a poco incluso, me parece, ¿no? Sí. Por eso están buenos estos espacios. Tengo que ir cerrando y les agradezco infinitamente todo lo que estuvieron aportándonos. Les voy a pedir que si podemos cerrar con algún comentario cortito, con alguna reflexión que quieran dejarnos. Primero las vuelvo a presentar para el cierre. Son abogadas del Centro de Asistencia Judicial. Está Laura Gerard con nosotros y Vivian Galeano. Chicas, ¿quieren dejar alguna reflexión respecto de todo lo que estuvimos hablando? Bueno, aprovechando el espacio, desde el Centro de Asistencia Judicial ofrecemos esa asistencia y acompañamiento a víctimas de delito, en particular, y hoy el marco es la violencia de género, pero en general todo tipo de delito, así que en el caso de las mujeres esperamos que si tienen alguna duda antes de realizar la denuncia o ya la realizaron y quieren saber en qué estado está, si lo podemos acompañar de otra manera. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, así que desde el Centro de Asistencia Judicial ofrecer ese espacio de escucha activa y acompañamiento profesional para que puedan transitar las situaciones de violencia y puedan salir sobre todo de estos casos que están pasando. ¿Cómo pueden contactarse? Laura. Nosotros estamos ubicados en calle Salta, 2483. Hay abogados de turno permanentemente y hay un 0800 que después, si les parece, se los paso, porque no lo sé de memoria. Pero de todas maneras, bueno, atendemos también derivaciones de todas las instituciones. Y a mí me gustaría, para cerrar, decirle a las mujeres que se animen, que no son ellas las responsables y que cuentan con nosotros para primero fortalecerlas y empezar a transitar este largo camino, pero que en muchas oportunidades vale la pena. María del Carmen. Bueno, nos estaba escuchando atentamente y quedé con esto. Sí. Ella te vuelvo a presentar para el cierre, médica, sexóloga feminista, aparte es militante de los derechos del colectivo LGQT, siempre me equivoco. LGBT+. Más, ahí está, listo, de todes. Y lo digo así, se terminó el problema. Todas, todos y todes. Claro, y todes. María del Carmen Mangol, gracias. Sí, no, ya agradecerle, estos espacios son fundamentales, agradecerle y dispuesta a una nueva llamada para que volvamos. Ya lo pongo así. Y no, recordad que tenemos mucho del marco normativo, como hablábamos hoy. Tenemos la ley Micaela, tenemos la ley de educación sexual integral, tenemos tratados internacionales, el Belén do Pará, etc. Tenemos mucha normativa, pero necesitamos la decisión política también del Estado para llevarlo adelante y que vuelvan los presupuestos que necesitan ese marco para poder hacer una prevención en la violencia de género. Y la importancia de defender la ESI. Totalmente. Está con nosotros Solange Echeverría, integrante de la Casa de las Mujeres Libres, con el cierre. Bueno, por un lado, también decirles que a quienes quieran denunciar, también de la Casa de las Mujeres Libres acompañamos a todas las mujeres que en cualquier paso, porque por ahí ya empezaron con la denuncia, pero quieren un acompañamiento, también no sentirse solas, por ahí también es tener alguien con quien charlar, alguien que sepa que nos va a entender. Y después también algo que no lo charlamos, pero que denunciar la violencia de género no necesariamente tiene que ser la víctima, si nosotras sabemos puede ser alguna vecina, alguna amiga que nos anima por diferentes motivos, que puede denunciar. Actualmente se está llevando a cabo el juicio de Mónica Aquino, que bueno, ya sufría violencia y bueno, en el medio de toda la investigación salieron muchos testimonios de vecinos que sabían lo que sucedía.
Entonces está bueno saber que esas denuncias son anónimas, que por ahí uno no sabe cómo actuar, que sabe la situación, que saber que bueno, uno puede hacer una denuncia anónima y tal vez le puede salvar la vida a una mujer. Tal cual, hacer red, ¿no? Hacer red entre todos e involucrarse. Yo creo que poner en palabras es lo primero que podemos hacer de la mejor manera. La persona que transita esto, ponerlo en palabras, el que está al lado, escuchar y ver hasta dónde puede llegar, siempre respetando los tiempos del otro. Eso es una realidad también. No podemos cambiar de manera mágica las realidades de nadie, pero sí podemos acompañar, hacer red, sostener, acompañar a alguien más, llevarlo con algún profesional, con algún médico, con algún psicólogo, con algún terapista ocupacional, con los psicólogos sociales que también transitan los barrios, que hay pocos, pero hay, los centros de salud. Bueno, buscar ayuda sobre todo eso. Quiero agradecer profundamente al equipazo que nos estuvo acompañando hoy, Andrea Viñuela, como siempre, con toda la información judicial, que estuvo con nosotros también y que forma parte de nuestro equipo de manera permanente. André, Juli Álvarez Arcaya, también de Aire Digital, Nachi Hernández, que forma parte del equipo de Pasan Cosas, igual que Juan Chimolina. Detrás de cámara hubo también un trabajo muy arduo de la Negra Díaz en producción y de María de la Paz Ascurra, que como jefa de programación nos acompaña de manera permanente. Nosotros desde acá cerramos este bloque, pero te invitamos a vos a que reflexiones, a que dejes tus mensajes a través de las redes de Aire de Santa Fe, a través del mensajero, que siempre está habilitado para que nos cuentes lo que quieras, tu historia personal, tu vivencia, eso que necesitas, o tal vez hacer preguntas y nosotros desde acá podemos charlarlo entre todos y poder avanzar un poco más en esto de tratar de erradicar la violencia contra la mujer. Gracias a todos. Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. Desde la capital de Santa Fe, transmite para toda la provincia 91.1 Aire de Santa Fe, con su señal distintiva LRI 841, con estudios centrales en 25 de mayo 3255, Santa Fe.